Hola, buen día, mi nombre es Ángela López, terapeuta ocupacional y hoy les vamos a hablar sobre el rol del terapeuta ocupacional en adicciones. Pero antes es importante definir de qué se trata la terapia ocupacional y antes de eso también es importante que conozcamos el concepto de ocupación. Me gusta definirlo más como la parte de las actividades y tareas que realizamos desde todos los ciclos vitales y desde la cotidianidad de nuestras vidas. Entonces puede ir desde lo más amplio hasta lo más pequeño. Lo más amplio puede ser un trabajo, un estudio, un deporte, un hobby. Sin embargo, lo más simple viene siendo vestirse, bañarse, preparar alimentos y todo eso hace la persona que se desempeñe en su vida. Entonces, hace parte de comprender todas estas actividades del ser humano en donde se definen como la ocupación. Una definición que también la desarrolla es aquella actividad con sentido en la que la persona participa cotidianamente y que puede ser nombrada por la cultura. ¿Listo? Ahora bien, nos vamos a qué es la terapia ocupacional. Ya es colocar esta ciencia en esa persona que la va a desempeñar. Entonces, la terapia ocupacional viene siendo la profesión sociosanitaria que se dedica a la promoción de la salud y bienestar a través de la ocupación. El principal objetivo es capacitar a las personas con problemas físicos, mentales, sociales y sensoriales para participar de las actividades cotidianas y conseguir la mayor autonomía posible. ¿Listo? Entonces podemos encontrar diversas definiciones. La anterior que les mencioné es de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, la WFOT. Podemos encontrar otra definición que es de la Asociación Americana de Terapeutas Ocupacionales. Desde 1986 declararon esta definición. Terapia ocupacional es el uso terapéutico de las actividades de cuidado, trabajo y juego para incrementar la independencia funcional, aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad. Puede incluir la adaptación de tareas o del entorno para alcanzar la máxima independencia y para aumentar la calidad de vida. ¿Listo? Otra definición está desde la Ley 949 de 2005, claramente colombiana, en donde define la terapia ocupacional como una profesión liberal de formación universitaria que aplica sus conocimientos en el campo de la seguridad social y la educación y cuyo objetivo es el estudio de la naturaleza del desempeño ocupacional de las personas y las comunidades, la promoción de estilo de vida saludables y la prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con discapacidad y limitaciones utilizando procedimientos de acción que comprometen el autocuidado, el juego, el esparcimiento, la escolaridad y el trabajo como áreas esenciales de su ejercicio. Ahora bien, pasamos a los campos de acción que tiene esta profesión. Uno de ellos es la seguridad social, en donde tiene la capacidad de liderar la construcción y ejecución de planes y proyectos de aporte a sus fines, promoviendo competencias ocupacionales en los campos en los cuales aquella se desarrolla en función del desempeño ocupacional. ¿Listo? Estamos en el sector salud. Se caracteriza esencialmente por su desempeño en las disfunciones físicas, sensoriales y mentales a través del manejo de habilidades sensoriomotoras, cognitivas y socioemocionales en los niveles de promoción, prevención y rehabilitación cuando el desempeño ocupacional está sometido a riesgo o se encuentra alterado, buscando así proporcionar una mejor calidad de vida. Entonces, en este sector están los lugares de desempeño como un hospital, una IPS, EPS, donde se requieran estos niveles de atención como es promoción, prevención y la rehabilitación. Dentro del sector educativo, tiene competencia para organizar y prestar servicios a la comunidad educativa y a la población con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, mediante la atención y el desarrollo de programas de promoción, prevención, la nivelación y remediación de los desempeños ocupacionales relacionados con el juego, el deporte, autocuidado, la actividad académica e involucra procesos de orientación e inclusión escolar, asesorías y consultorías. ¿Listo? Y también pues cabe notar de que también nos podemos desempeñar dentro del campo de la educación superior formando terapeutas ocupacionales para poder cumplir con las funciones de la profesión dentro de las normas vigentes de la materia. ¿Listo?
Dentro de este campo pues están las escuelas, los centros de apoyo educativo, están también las organizaciones de salud no gubernamentales, entonces podemos encajar mucho en este tipo de lugares. Listo, está el sector del trabajo, incursión en forma planeada y coordinada. Identifica las características y exigencias y requerimientos en el ejercicio de sus funciones, relacionadas con las habilidades y destrezas que tenga la persona para buscar un desempeño productivo y competente mediante acciones tales como la promoción, la prevención de riesgos, la formación profesional, así como la rehabilitación profesional. Igualmente participan en el análisis de puestos de trabajo y en los procesos de calificación de invalidez y atención de la discapacidad dentro de un programa de salud ocupacional que se oriente a la equivalencia de oportunidades. ¿Listo? Otro sector de abordaje es el sector de la justicia. En este sector se podrá trabajar en programas de rehabilitación y resocialización de poblaciones vulnerables, cualificando el desempeño ocupacional y facilitando la participación, movilización y organización social a fin de promover conductas adaptativas y participativas de las personas comprometidas. Dada su competencia profesional, está capacitado para emitir dictámenes periciales cuando quiera que los sean solicitados dentro del orden jurisdiccional. Además de las funciones administrativas, también tendrán otras actividades como organizar, planear, dirigir y controlar los servicios, programas o proyectos dentro de un área de competencia profesional en los aspectos relacionados con personal, disponibilidad de técnicas de equipos y presupuestos, así como con el desarrollo de actividades administrativas propias del cargo que desempeña el terapeuta. Listo. Y por último está la parte investigativa. Listo, está orientada hacia la búsqueda, renovación y desarrollo del conocimiento científico aplicable dentro del campo de sus actividades para el estudio de problemáticas y planteamientos de soluciones que beneficien a la profesión, al individuo y a la comunidad en general. Estos son los campos en donde se puede desempeñar el terapeuta ocupacional y que en cierta medida ha hecho parte de todo el ciclo vital o hace parte de todo el ciclo vital del ser humano. Entonces es importante darlo a conocer y que podemos disponer de ese profesional en cualquiera de estos sectores donde la persona y la comunidad están desarrollando y generando las actividades y su ocupación. Bueno, para concluir, dentro del campo de salud mental que hace parte del sector salud, es importante tener en cuenta que el terapeuta ocupacional cumple unos objetivos. Dentro de esos objetivos está promoción del bienestar y calidad de vida de las personas. Está maximizar la autonomía en el autocuidado y aceptación social. Podemos realizar la reintegración en un entorno social y familiar, mejorar las habilidades cognitivas y también promoción de las habilidades y destrezas necesarias para desarrollar las tareas de la vida cotidiana. Bueno, continuamos con los modelos de terapia ocupacional, pero antes de verlos es importante comprender de que nosotros nos basamos en unas ciencias y en unas bases teóricas y prácticas para poder abordar al paciente y poder colocarnos las gafas de esa ciencia para poder reconocer, identificar, saber qué es lo que está sucediendo en su ambiente, su contexto y cómo está respondiendo ante la ocupación. Entonces, para ello tenemos en cuenta lo biomecánico y rehabilitador, ¿sí? Entonces hace parte de conocer todo lo anatómico, lo biológico de la persona, desde la disfunción física o sensoriomotora. También es muy importante basarnos en la ocupación, como les dije, eso es una ciencia y esa ciencia pues tiene eso teórico y práctico que nos permite intervenir. Entonces ya vamos a hablar de ese punto. Los basados en psicología, nos ayuda mucho la psicología en entender esas bases del pensamiento, de la emoción, de las reacciones, para poder comprender a nivel de su salud mental qué está pasando con el paciente. Y los basados en las neurociencias pues nos ayudan mucho en abordar toda esa parte sensoriomotora, cómo está integrando sus estímulos a través del sistema nervioso, central o periférico. Entonces esta base también nos ayuda a fundamentar nuestro conocimiento y a poder encontrarle una solución a las problemáticas de la persona o de la comunidad. ¿Listo? Entonces nos vamos con los basados en la ocupación. Entonces desde
Desde esa ciencia de la ocupación tenemos unos modelos que lo teorizan y desde esa pragmática lo empiezan a estructurar. Entonces, uno de ellos es el modelo de la ocupación humana, otro es la adaptación ocupacional y el funcionamiento ocupacional. Existen otros, varios, en donde se fundamenta esa ciencia de la ocupación. Sin embargo, pues hoy les voy a hablar de uno que es el modelo de la ocupación humana, o el MOH por sus siglas. Listo, el modelo de la ocupación humana entonces es un modelo que fue construido por el terapeuta Gary Kelf-Hofner. Él habló sobre el entorno y cómo el ser humano es un sistema abierto en donde hay unas entradas y salidas de información. Listo, entonces dentro de ese sistema él caracteriza tres competencias fundamentales para el desarrollo de la ocupación humana. ¿Listo? El primero se los voy a mencionar y vamos a ir abordando punto por punto. El primero es la volición, el segundo es la habituación y la ejecución. Entonces, hablemos un poquito de esa volición. Entonces, comprendiéndola como esa facultad de decidir y ordenar la propia conducta. ¿Listo? Entonces, esa facultad surge de la persona a través de unos componentes que debemos de tener en cuenta. Uno de ellos es la historia personal, que tanto para él ha sido afectado o tiene ese proceso de evolución de acuerdo a su necesidad. Hay una tendencia genética, hay una causalidad personal, valores, intereses e influencia cultural. Estas tres últimas, principalmente causalidad personal, valores e intereses, hacen parte de toda una configuración de la persona, de cómo él se comprende a sí mismo y cómo está viendo o percibiendo sus capacidades, ¿sí? Entonces, dentro de la causalidad personal es entender de que esa persona está actuando por una causa y que tiene un valor intrínseco para él. Esos valores es la formación que a nivel familiar o a nivel de los antecedentes ha podido poner esos cimientos de sus valores en la persona. Entonces ahí es donde nos empezamos a preguntar, bueno, esta persona reconoce sus valores, tiene principios, tiene algo construido que le permita pues sentir esa motivación o facultad volitiva como tal. Entonces vemos que es importante para el ser humano una construcción de valores. Y por ende pues también intereses desde lo que produce placer, satisfacción y que le genera motivación, ¿sí? Entonces cuando preguntamos, bueno, ¿y cuáles son tus intereses? Estamos abordando esa parte de motivación, si realmente hay cosas que a él lo inspiran y lo motivan a seguir adelante, ¿listo? Y que todo esto pues viene muy caracterizado por su influencia cultural, por su historia personal y por una tendencia genética. Entonces, teniendo en cuenta esas tres características de que esa causalidad personal incluye ese sentido de capacidad, autoeficacia y autoestima, si yo los tengo bien, súper, porque estoy aportando a mi sistema volitivo, que ese sistema de valores, que es ese sentido de obligación y convicciones personales que fue construido a partir de mis antecedentes familiares y de mi influencia cultural, y que sé cuáles son y soy consciente de ellos, súper. Y que hay unos intereses, como ya lo dije, ese sistema de satisfacción o placer ante alguna actividad o situación que le dé motivación. Entonces, teniendo en cuenta estos tres componentes, estos forman parte de un patrón coherente de pensamientos y sentimientos que se despliegan en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos tres factores, pues nos van a ayudar a sentir, pues, que hay una coherencia en mis pensamientos y mis sentimientos. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta para comprender cómo es que el ser humano se motiva. Seguimos con el sistema habituacional. ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué es habituación? Es esa preparación internalizada para generar patrones constantes de conductas guiadas por los hábitos, roles en respuesta a esas exigencias contextuales. ¿Listo? Entonces, otra definición, esta es, comprende un compendio de conductas orientadas a la acción que describen tanto aspectos del mundo, el ambiente, como posibles acciones frente a estas respuestas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de habituación, hablamos principalmente de hábitos, rutinas y roles. ¿Listo? Son
patrones de conducta y de comportamiento que va acorde y en coherencia a unas responsabilidades de las demandas del ambiente. Entonces esas demandas pueden ser el ser padre, ser trabajador, ser hijo, ser amigo, ser estudiante, que trae una serie de conductas ya impuestas y por un tipo de exigencias que debemos de responder. ¿Listo? Pero que es importante, que debemos de saber estructurarlas, debemos de saber de que debemos de contar con tiempos, que debemos de contar con una frecuencia, que debemos de contar con ciertas conductas, ¿sí? Y que muchas veces, pues cuando no hay coherencia en esto es cuando vemos esas disrupciones en la sociedad o conductas disruptivas, ¿sí? Voy a explicarlo más a fondo. Cuando tenemos una demanda del contexto, genera un estímulo en la persona. Dentro de la persona sucede toda esa parte de la integración, del aprendizaje, para poder generar una acción. ¿Listo? Cuando ya estamos generando esa situación, pues tenemos una respuesta o positiva o negativa. ¿Listo? Resulta que cuando tenemos esa respuesta positiva, pues hay una interiorización de la acción, ¿sí? Pero cuando tenemos esa respuesta negativa, pues hay un replanteamiento de la respuesta. Lo pongo en un ejemplo más sencillo. Cuando empezamos a incluimos en nuestra rutina el hábito de levantarnos a las 5 de la mañana. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque me lo demanda el contexto, porque necesito cumplir con las responsabilidades, porque no me alcanza el tiempo, porque necesito hacer todas esas actividades, por ejemplo, de comida, el desayuno, que llevar la lonchera, que empacar ciertas cosas, que tengo que responder con las cosas de mi hijo y las mías. Entonces, eso crea una demanda del contexto, ¿listo? Y es cómo lo está procesando la persona. Entonces, la persona, bueno, entiende que con coherencia que debe de hacer esto, lo otro, que debe tener estas conductas, de que tiene estas responsabilidades, etcétera, y genera en él la acción. La acción es ya poner en práctica eso que está tratando de responder. Entonces, poner el despertador y levantarse a las 5 de la mañana y poderse levantar, poder realizar esas actividades y que le alcance el tiempo. ¿Listo? Muchas veces, pues, esa tratar de habituar el cuerpo a levantarnos a las 5 de la mañana, pues puede ser para nosotros una respuesta positiva. Entonces, bien, lo seguimos haciendo y lo puedo hacer todos los días y no me pesa, no me genera ningún malestar, y eso súper, porque ya queda habituado. Pero cuando tenemos esa respuesta negativa, pues tenemos que replantearnos ese pensamiento y ese actuar. ¿Listo? Ahí es cuando ya vemos, pues, que entramos en frustración, que entramos en pensamientos negativos del no poder, y es cuando necesitamos el apoyo para poder, pues, replantearnos toda esta situación, reestructurar nuestro pensamiento para generar nuevamente la acción. ¿Listo? Otra cosa, cuando nos enfrentamos por primera vez a una demanda contextual, generamos una respuesta. Si esta es efectiva, se repetirá cada vez que aparezca la misma demanda. Y se construirá, por tanto, un hábito. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les explicaba anteriormente, que espero que hayan entendido con el ejemplo de levantarse a las 5 de la mañana. ¿Listo? Ahora vamos a hablar sobre la capacidad de desempeño. Entonces, hace referencia a la capacidad de hacer cosas que provienen del estado de los componentes. 1. Físico y mental, que son los objetivos, y la experiencia subjetiva correspondiente. ¿Listo? Entonces, ¿a qué hago referencia? Que hay un componente, un enfoque objetivo y subjetivo. ¿Listo? Ese componente objetivo es el de mis capacidades físicas y mentales, ¿vale? Lo que los otros también ven en nosotros, esa capacidad que tenemos. ¿Listo? Y tenemos también ese enfoque subjetivo, que es esa mirada interna de sentirnos capaces. Y estos dos enfoques, el objetivo, que es con lo que yo cuento física y mentalmente, más este enfoque interno y subjetivo que yo de sentirme capaz en eso, va a permitir a mí desempeñarme en una ocupación. ¿Listo? Darme ese sentido de capacidad para poder ejecutar esa acción. ¿Vale? Entonces no podemos negar esa parte objetiva, que es más la externa, y con esa parte subjetiva, que es más mi sentir. ¿Vale? Y que, bueno, dentro de este componente, pues dentro de mis capacidades de desempeño hay unas habilidades de desempeño que hace parte del objetivo, que yo cuento con unas habilidades motoras, de procesamiento y de comunicación e interacción.
Entonces aquí hay un ejemplo en donde pueden definir cada una, por ejemplo, habilidades motoras, pues todo lo relacionado con mi movilidad, con mi parte biomecánica del cuerpo, fisiológica y anatómica, ¿sí? Con qué cuento y con qué estoy disponible en este momento. Mis habilidades de procesamiento, importante en la salud mental, todas son importantes, pero este va mucho más arraigado a esta parte. ¿Listo? Hace referencia a las acciones secuenciadas lógicamente en el tiempo mediante la selección y el uso de herramientas y materiales adecuados, adaptados a las características propias del desempeño del ejecutante. ¿Listo? Ya vamos a hablar un poco más a fondo de estas. Y las habilidades de comunicación e interacción, la capacidad de transmitir las intenciones y necesidades con la coordinación de la acción social para actuar junto con las personas. Ahora bien, vamos a enfocar las habilidades de procesamiento que se refieren a esas funciones ejecutivas superiores. ¿A qué hace referencia? Son funciones cerebrales que ponen en marcha, organizan, integran y manejan otras funciones, resuelven de manera consciente, voluntaria y eficaz las situaciones que enfrenta la persona. ¿Listo? Ya las vamos a definir. Quiero darles este dato: del punto más alto del desarrollo se alcanza a los 16 años. Tiende a centrarse en los lóbulos frontales del cerebro, ¿listo? Las áreas prefrontales y las conexiones de este con el resto del córtex cerebral. Quiere decir que las habilidades de procesamiento se logran desarrollar solo hasta los 16 años, ¿sí? Es lo que se ha demostrado científicamente desde la neurociencia. Por eso, pues cuando lo empezamos a alterar con el consumo de spa, con los hábitos disruptivos, con todas esas situaciones que pueden alterarla, pues vamos a tener dificultades en esas habilidades de procesamiento que se van a evidenciar en procesos más complejos, ya que permiten las conexiones con el resto de los cortes cerebrales. Entonces van a haber conexiones que pueden ser limitadas. ¿Y a qué funciones me hago referencia? A esas cognitivas superiores, como son la orientación, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el reconocimiento de las emociones, ¿listo? Y muchas más que se desarrollan en esa etapa del ciclo vital. Sé que es un tema amplio y que requiere mucho más explicación, pero aquí les dejo un resumen en donde podemos ver cómo estos tres sistemas pues generan un comportamiento ocupacional que para poder efectuarlo y desempeñarlo de una forma saludable y adecuada debemos de tener ese sistema volitivo, habituacional y de capacidad de desempeño en orden, ¿sí? En donde el volitivo es el que selecciona, en donde la habituacional organiza y el de capacidad de desempeño habilita a la persona a generar ese comportamiento ocupacional y que haya coherencia siempre en este sistema. Y otro dato más, desde la Asociación Americana de Terapeutas Ocupacionales también tiene su marco y es el marco de referencia de terapia ocupacional, en donde define en este momento de qué se tratan esas actividades. Entonces yo les hablaba de unas actividades amplias del trabajo, estudio y unas actividades simples, el comer, bañarse, preparar alimentos. Entonces ellos lo que hicieron fue organizarlas, ¿listo? Entonces el desempeño ocupacional, al ser esas actividades que desarrollamos en nuestra vida diaria, tienen unas implicaciones y que se dividen de acuerdo a su naturalid, pero también a su competencia. Entonces hay unas actividades de la vida diaria básicas, o por sus siglas ABDB. Las básicas, ¿a qué se refieren? A esas que generan el autocuidado, por ejemplo, el comer, el bañarse, el vestirse, el arreglarse, el tener esa parte de su higiene personal adecuada, lo que realizamos de forma sencilla y simple. Vienen unas actividades de la vida diaria instrumentales que son, la diferencia es que esta implican una relación con el otro, ¿listo? Entonces implica que preparemos, que nos movilicemos en la ciudad de forma independiente, entonces que hagamos uso de los transportes públicos, que utilicemos las tecnologías, el celular para comunicarnos con otros, que tengamos un buen manejo del dinero. Entonces también implica que cumplamos nuestras responsabilidades, sepamos a qué lugares debemos acudir en caso tal de cada demanda.
Y tenemos las actividades de la vida diaria avanzadas. Estas ya incluyen las macro, las más amplias, que son las que tienen que ver con la educación, el estudiante, el universitario, el trabajo. Dentro del juego también es una actividad fundamental como parte del desarrollo de un desempeño ocupacional, el ocio y el tiempo libre y la participación social. ¿Listo? Ya en este momento se dieron como tal las clasificaciones que nos permiten a nosotros entender la ocupación como tareas que hacemos desde la cotidianidad y que no implica una, sino que hay unas mucho más grandes que nos permiten a nosotros sentirnos funcionales en el ambiente. Ahora vamos a hablar sobre en qué nos basamos desde lo psicológico para poder comprender a esa persona. Hay tres modelos muy importantes. Uno de ellos es el cognitivo-conductual, el psicosocial y el analítico. Sé que es desde la ciencia de psicología y que es importante que sea el psicólogo que lo aborde. Sin embargo, nosotros también tratamos lo comprendemos como parte de nuestro entendimiento del sujeto para poder caracterizarlo, entender cómo desempeña esta actividad acorde a ese componente psicológico que afecta mucho en la parte de salud mental. Bueno, ahora vamos a hablar de esos enfoques desde lo psicológico. Voy a pasar de una forma muy rápida por cada uno, ya que nos extenderíamos mucho en el tema, y es más que todo encontrar su relación con la ocupación, entenderla. El primer enfoque es el cognitivo-conductual, y es que nosotros tratamos de promover esa coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar. ¿Listo? Y que eso conlleva entender unas emociones, unos comportamientos, pensamientos y sentimientos que generan esa función cognitiva de cómo yo comprendo o cómo estoy comprendiendo esta situación que está pasando. Entonces, lo que tratamos de apoyar es que primero se genere esa reestructuración cognitiva y conciencia para poder generar coherencia en ese actuar. Seguimos con el enfoque psicosocial, en donde entendemos que el ser humano pasa por unos conflictos en todo su curso de vida, desde que nace hasta que muere, y que es importante irlos resolviendo, ¿sí? En el sentido de que pueden aparecer situaciones que no maneja la persona de una forma adecuada y que esto puede limitar su participación social, su estudio, trabajo, sus actividades de la vida diaria básicas, instrumentales. Entonces es importante que haya un enfoque hacia que estos conflictos no vayan a generar un impacto en su ocupación. Y desde el enfoque analítico es importante entender esas habilidades de comunicación y procesos comunicativos que tiene la persona para generar las actividades, y que en cada una de ellas pues haya un reconocimiento del aprendizaje, es decir, que el procesamiento cognitivo se esté dando de forma adecuada, ya que esto posibilita entender el comportamiento de sus problemas origen, el cual se busca incrementar el autoconocimiento y el autoentendimiento. Listo, que la persona sea capaz de comprender el qué hago, para qué y por qué, y que entienda de que en ese sistema pues hay un proceso de análisis, ¿sí? Y de comunicación, de que debe de explorar, de que debe entender, y que desde terapia ocupacional apoyamos y aportamos a la comprensión de ello, y de que la información esté siendo integrada de forma adecuada en el cerebro. Ahora bien, comprendiendo toda esta situación de la salud mental, los modelos en los que nos basamos, en la ciencia de la ocupación, el campo que analizamos, dentro de las adicciones, el rol del terapeuta ocupacional es importante, ya que hay unas conductas o hay un desequilibrio ocupacional finalmente cuando hay un consumo de sustancias psicoactivas. ¿Listo? Cuando aumenta ese consumo de sustancias psicoactivas, disminuye el desempeño ocupacional, y ya saben qué conlleva ese desempeño ocupacional, que es poder tener autonomía e independencia en todas sus actividades de la vida diaria, básicas, instrumentales y las avanzadas, como lo mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué hay que hacer desde ahí? Desde los enfoques desde los modelos de atención, promoción, prevención y la rehabilitación, pues se genera toda esa discusión y tratamiento específico para poder que la persona disminuya su conducta adictiva, para que genere ese aumento en su desempeño ocupacional. Para comprenderlo de una mejor forma, la conducta adictiva puede generar impacto en la persona, en la actividad y en el contexto. ¿Listo? Entonces, la persona puede tener unas alteraciones en la ocupación humana,
Para comprenderlo de una mejor forma, tenemos que la conducta adictiva interfiere o altera a la persona, su actividad y su contexto. ¿Listo? Desde la persona pues genera unas alteraciones en la ocupación humana que pueden afectar a nivel psicológico, motor, físico, puede afectar también a su nivel cognitivo, desde todos estos componentes. ¿Listo? Entonces hay una disfunción ahí, una alteración en la persona que genera un impacto en sus actividades de la vida diaria. Entonces cuando genera esa incapacidad de realizar alguna de ellas, por ejemplo las que generan mayor impacto en la adicción es la participación social, el tiempo libre y ocio, el trabajo, el estudio, etcétera. Y esto pues afecta a nivel de mi contexto porque genera un desequilibrio ocupacional, porque finalmente no me estoy desempeñando de una forma adecuada en mis actividades y estoy generando una alerta o un riesgo latente a generar más complicaciones a nivel de la persona. Listo, entonces comprendiendo ello, pues realizamos nosotros un proceso de evaluación. Dentro de ellos está la historia ocupacional, donde miramos el motivo, la historia de consumo y sus antecedentes personales y familiares. También hacemos esa valoración de sus actividades de la vida diaria y cuáles son esos problemas funcionales. Entonces que miramos independencia o funcionalidad en las actividades de la vida diaria básicas, instrumentales y avanzadas. También generamos lo que es una caracterización de la persona, entonces miramos sus valores, creencias, espiritualidad, sus estructuras del cuerpo y funciones del cuerpo. Aquí hago referencia en que entramos en un conocimiento de la persona a fondo para poder entender ese pensamiento, sentir y actuar. Por ende, pues es un constante afianzamiento, es un constante reforzar ese conocer a la persona para saber cómo abordarla. Entonces, en la medida en las que se hacen las intervenciones, pues tratamos de captar más historia de vida, más características de la persona para poder generar ya un feeling y un logro en esa relación terapéutica. A su vez, pues también vemos los componentes del desempeño ocupacional y que conlleva a encasillar o establecer si hay una dificultad o no en cada uno de sus componentes. ¿Cuáles son? A nivel sensorial, motor, cognitivo, de comunicación, habilidades sociales y regulación emocional. Importante tener en cuenta de que si estamos en una población de salud mental, pues que se enfoca más pues en estos aspectos de cognitivo, comunicación y regulación emocional. Que también evaluamos esos patrones de ejecución, bueno, la persona cómo está a nivel de los hábitos, de rutina, de los roles y rituales, entonces en qué creen, en qué se basa su vida cotidiana para empezar a generar también conciencia y prevenir ese tipo de conductas adictivas y que se repitan. Realizamos también una evaluación de los entornos, entonces a nivel cultural, a nivel personal, físico, social, virtual y temporal, cómo se desempeña la persona. A partir de esa evaluación generamos una impresión diagnóstica, lo cual nos permite a nosotros ponernos unos objetivos de tratamiento muy importantes, centrado en la persona. Entonces que en ese proceso haya una discusión de qué es lo que se propone el usuario y cuáles son sus necesidades específicas para poder también determinar esos objetivos. Y asimismo apoyarnos de un tratamiento interdisciplinar con los otros profesionales, que generan un complemento en cada uno de sus componentes a nivel también psicofarmacológico y de apoyo social para poder generar ese tratamiento integral. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias por abordar este tema de la terapia ocupacional, que puedan hacerse las preguntas, que está abierto a trabajar también con las familias y con el usuario de una forma mucho más de la mano, que debemos entender de que para qué también sirve esta profesión en sus vidas y en qué se les puede colaborar. ¿Listo? Muchas gracias por estar hoy en la educativa. Que estén muy bien. Hasta luego.